Amable audiencia de Level Up, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Versus, donde discutimos algunos de los temas más candentes de la industria del videojuego, o por lo menos aquello que nos dejan ustedes para discutir después de que ya se acabaron entre ustedes durante varios días, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprovechar precisamente el tema de Titanfall, porque ¿qué otro tema podría haber? ¿Para trolear? Exactamente, para trolear en torno a si es válido que haya juegos que cobren lo mismo que un juego completo, por el multiplayer nada más, sin campaña, es decir, o si esto es pues básicamente un robo. Así que me encuentro en la siempre amable compañía de Alonso. Alonso, ¿cómo estás? Bien, Rodi, ¿tú cómo estás? Todo perfectísimo. Vamos a arrancar entonces con esta entrega de Versus. Pues bien, vamos a arrancar directo al grano y voy a ser yo el que exponga un poco el argumento a favor en este tema. Yo la verdad creo que se reduce a un tema es un tema subjetivo y es un tema de lo que cada quien busca en la experiencia del videojuego como tal. Y me remito un poco al artículo que publicamos hace algún tiempo de por qué jugamos. Y algunos de nosotros, ahí retomando un poco al buen Jorge Arellano en su trabajo que hizo sobre tetrismo y narrativismo, algunos de nosotros jugamos por ver una muy buena historia y otros jugamos por la parte competitiva, por esa onda más visceral en el que quieres superar a otro jugador en tiempo real. Entonces, cada juego satisface una diferente necesidad y en este caso Titanfall vendría siendo directamente la parte competitiva y por eso creo que toda la experiencia está construida en torno a la parte competitiva, la parte de buscar la victoria, la parte de imponerse sobre otro competidor. Y por eso supongo que es válido tener un juego que ofrezca nada más esto, porque al final del día la experiencia competitiva te la ofrece y te la ofrece íntegra, la experiencia. Sí, yo estoy de acuerdo en el hecho de que finalmente si lo tomas como una experiencia competitiva, Titanfall es una experiencia completa. Pero yo pienso que también hay que pensar un poco como en el aspecto de la historia del diseño de la industria, en el sentido de que casi no hay ningún videojuego multijugador que no haya derivado esencialmente sus mecánicas de un juego que era originalmente de un solo jugador o de una campaña single player. Y eso es en todos los videojuegos, incluso los más competitivos en el mundo. Por ejemplo, finalmente League of Legends pues deriva de un mod de Warcraft, y finalmente Warcraft pues tiene una excelente campaña de un solo jugador. Igualmente pues StarCraft es lo mismo, o sea, un juego que deriva de una excelente campaña y ya después realiza como el aspecto competitivo. Igualmente ocurre con los FPS, con Call of Duty, finalmente Titanfall que deriva de Call of Duty y Call of Duty pues realmente deriva de una experiencia de un solo jugador. También puedes tener todos los mods que salieron de Half-Life, Counter-Strike, etcétera. Quake incluso, por ejemplo, pues finalmente Quake deriva, o sea, sí tiene una campaña, pero pues el concepto de ese FPS pues va obviamente a derivar de todo el trabajo que id Software hizo con las campañas de Wolfenstein y de Doom para llegar a ese juego. Entonces, lo que quiero decir es que como que la industria no puede solo vivir de juegos multijugador, necesita las soluciones de diseño que la gente encuentra creando campañas y creando como experiencias de jugador y mundo de juego, para ya después, digamos, añadir como una experiencia de jugadores contra jugadores. Entonces, yo pienso que de alguna manera sí es como negativo que la industria abandone eso. Incluso, por ejemplo, cuando Gabe Newell declaró hace poco que ya no iban a hacer Half-Life 3 porque ya a nadie le importaba el juego de un jugador, pues realmente todos, o sea, todos nos enojamos mucho porque es un aspecto muy importante de la industria, a mi parecer. Estoy completamente de acuerdo en que buena parte, o si no todos los juegos multiplayer tienen su origen en una experiencia single player, pero creo que eso va muy de la mano de lo que es la historia misma del videojuego como tal. Es decir, que al inicio quizá no había los recursos para un enfrentamiento competitivo como el que tenemos hoy en día en Battlefield o que podemos tener en Call of Duty o en PC. Bueno, pues esto es mucho más grande. Entonces, lo primero a lo que se remitía la industria del videojuego era la parte narrativa, en donde tenías a un jugador individual y que tenía su aventura sola y el diseñador podía controlar todos los elementos de la forma en la que él mejor dispusiera, ¿no? Y ya llegamos a un punto en el que la industria ha alcanzado la madurez necesaria como para que puedas prescindir de esta parte narrativa que le sirvió como de aprendizaje a los diseñadores y ya puedas tener una experiencia 100% competitiva, por supuesto que se apoyó en esta parte de narrativa y de historia y de elementos controlados de otras épocas de la industria, pero que ahora ya es un producto por sí solo. Es decir, las experiencias multijugador ya por sí solas no se antojan como
de mala calidad o como incompletas o diluidas por el hecho de no tener la parte individual, porque todo ese aprendizaje que mencionas ya se hizo en otra época, entonces los diseñadores ya lo dominan y ya pueden remitirse únicamente a la parte del multijugador. Ahora, el aspecto que mencionas de Gabe Newell sí es muy triste, porque la parte de historia, ese componente narrativo, argumental es muy rico y permite el desarrollo del videojuego en otro ámbito, pero tenemos que remitirnos allá a un aspecto bien central, y es que los jugadores son los que deciden eso en cierta forma y va vinculado de la parte de negocio, entonces se vuelve un asunto ahí con muchas aristas, en el que al final del día, si la gente quiere más narrativa, entonces poco a poco el peso mismo del mercado va a inclinarse otra vez a la parte narrativa cuando la parte de multiplayer se desgaste sola, pero ahora sí que son los jugadores los que lo deciden, no tanto la parte de los diseñadores, ¿no? Sí, yo pienso que tiene razón Gabe Newell en que finalmente la industria debe ir hacia donde está la demanda. Pero también pienso que la dicotomía entre narrativa y gameplay es un poco falsa, a mi parecer, porque en realidad no o sea, una experiencia de un solo jugador no es necesariamente solo narratividad. O sea, las arcades eran de un solo jugador y era puro gameplay. O sea, a lo que me refiero con el valor de la experiencia de un solo jugador, tiene que ver con el valor del diseño, o sea, como con crear nuevos diseños que después van a ser implementados en otro tipo de perspectivas a través del multiplayer. Y otro tema o digamos, otro aspecto de este tema que a mí me parece como esencial es que, bueno, sí, ha cambiado la demanda, es viable hoy hacer juegos que solamente incorporen el multiplayer, pero lo curioso es que te siguen cobrando lo mismo por hacer la mitad del trabajo. Lo cual, pues, digo, por ejemplo, en el caso de Titanfall, pues es muy flagrante. O sea, muchos de los juegos multijugador más populares del mundo actualmente ya son free to play o prácticamente free to play. Bueno, por ejemplo, StarCraft es prácticamente free to play. LOL es free to play completamente. Igualmente Dota, etcétera. Y pues es curioso que de alguna manera la gente que hace desarrollo en consolas te quiera seguir cobrando el precio de un juego premium con campaña para un juego que realmente desde la perspectiva pues del mercado actual competitivo de PC, etcétera, tendría que valer pues la mitad del dinero. O sea, pienso que es como un movimiento un poco mañoso por parte de los desarrolladores y finalmente pues también es feo porque uno que quiere jugar pues acaba teniendo que pagar estos precios, ¿no? Entonces pienso que sí es válido que la industria evolucione hacia un aspecto multijugador competitivo porque finalmente sí tienes razón, son experiencias completas, pero también es cierto que no pueden tener como el mismo valor económico que el que tenían antes, con la campaña y todo. Yo considero que esta estructura que tú manifiestas acerca de los precios y demás era muy válida, también igual hace unos 10 o 15 años, cuando la parte del single player, por este valor de diseño y por este valor narrativo, era el eje, y la parte de multiplayer era más bien como una especie de accesorio. Pero ahora que la industria, por razones de demanda que están fuera de nuestro control, tuyo y mío y de los diseñadores, sino que el mercado lo está dictando de otra manera, el eje ya parece haberse volcado sobre el multiplayer, y lo que ahora puede prestarse o presentarse como un accesorio es la campaña, ¿no? Entonces puede haber dos aproximaciones a esto, o decir, bueno, nos están cobrando lo mismo por un producto que solamente ofrece la mitad, o antes o digamos que en los últimos 5 años nos han estado cobrando lo mismo por un producto que trae un elemento de sobra o que ya es adicional, que es la campaña, ¿me explico? Claro. Entonces hay esa doble óptica en la cual, pues sí, depende de cómo se esté viendo ahora la parte del single player, si se le está viendo como el eje de la experiencia todavía, o si ya más bien ahora el eje de la experiencia es el multiplayer y la parte de accesorio viene siendo la campaña, y eso sería un muy buen tema para que ustedes lo debatan en ese sentido. A mí me parece que ahora hay estos dos tipos de experiencia, unas donde la campaña es el centro, como Last of Us, por ejemplo, de Last of Us, en donde todavía se presenta ese mismo modelo de que el multiplayer es algo extra, o ya son ahora, el multiplayer es el eje y la campaña ya es el aditamento, que es el caso de Titanfall, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es como que el argumento ahí. Entonces llegamos ya con ello a la parte de la conclusión, ¿no, Alonso? A pesar de que hoy la demanda de los jugadores está completamente volcada al multijugador, yo pienso que el diseño de experiencias de un solo jugador ha enriquecido constantemente a la industria, no solamente hoy en día. Y una de las pruebas es finalmente que casi todos los juegos más populares de multijugador derivaron de ideas que originalmente eran de un solo jugador. Pienso que a pesar de todo, realmente experiencias de un solo jugador siguen siendo propuestas muy importantes para, digamos, lo que un jugador espera como la completud de un videojuego.
pienso también que el movimiento de los desarrolladores por suprimir esa parte obedece pues a razones económicas que a veces no son como las más amables para para el consumidor. O sea, pienso que hay como un recorte de costos que a veces es como pues desagradable para la gente que estaba acostumbrado como digamos a la experiencia completa del gaming. Pienso que son válidas siempre las experiencias de multijugador, pero deben tener el precio que les corresponde, ya sea el free to play o un precio que no sea el de un juego premium. Y pues también pienso que no es tanto un contraste entre narrativa y gameplay competitivo, que es una dicotomía que incluso la industria ha asumido como tal, sino que de alguna manera tenemos que reconciliar ambos aspectos, aunque es un conflicto muy importante que ha existido pues desde tiempos inmemoriales, desde incluso el conflicto entre John Romero y Carmack. Desde los griegos. Desde los griegos, desde nuestros griegos. Entonces, pero yo pienso que hay que tener como una visión integral de los videojuegos. A mí me parece que es válido que exista una especie de especialización, valga como que este juego de palabras medio raro, en el cual la industria ya atiende de forma muy directa las necesidades de los jugadores, y en este caso la necesidad y la demanda, que también es algo que desafortunada o afortunadamente dicta el rumbo que lleva la industria, está en el mercado, y el mercado son ustedes. Entonces, si la demanda se está yendo por la parte de más multijugador y más competencia, es porque esta necesidad que satisfacen los videojuegos, que es la de la competencia, es la que está reinando en estos momentos. Entonces, no se trata quizá de restarle importancia al aspecto narrativo o de diseño en el single player, sino sencillamente de reconocer que ustedes como consumidores le están dando preferencia a la parte multiplayer. Y en cuanto al aspecto del precio, creo que pues sí demuestra el auge de modelos como el del free to play, lo válido que puede llegar a ser el reducir el precio de estos juegos que solo se especializan en un área, pero al mismo tiempo creo que vale la pena verlo como una experiencia completa en sí misma, porque el multiplayer ahora es la parte central de los videojuegos, y así como antes habían juegos single player solos y sin multiplayer, ahora pues se vale también que existan juegos multiplayer solos y sin campaña, porque al final del día, ahorita lo vemos como que igual y nos están robando, ¿no? Porque nos están cobrando por una parte, por un juego que no tiene historia, ¿no? Pero también valdría la pena preguntarse si no nos estaban robando antes al ofrecernos una historia por un juego en el que a todo mundo solo le importaba el multiplayer.